Hola, buenas tardes para todos. Gracias por el tiempo que han dedicado para conectarse a esta actividad. Como es costumbre, en el programa de uso racional de antimicrobianos de la unidad, vamos a continuar haciendo las actividades de educación. Para este mes nos corresponde hablar de la lectura interpretada del antibiograma en gram negativos. Entonces, esta es una charla que espero que sea dinámica, espero contar con la participación de los asistentes. No es para nada, no hay una calificación ni nada al respecto. La idea es que todos aprendamos para sacarle provecho y también pues digamos que facilitar la toma de decisiones en el día a día con los pacientes. Entonces, bueno, este va a ser el orden que vamos a manejar en los próximos minutos. Nos vamos a concentrar en la lectura interpretada del antibiograma de enterobacterias, aunque al final vamos a hablar solamente un poquito de las bacterias de los gram negativos no fermentadores. Entonces, vamos a comenzar desde lo más básico. Esta es una diapositiva que ya les he mostrado antes cuando hablamos de los gram positivos. Solamente quisiera con esto retomar el hecho de que los bacilos gram negativos tienen una pared bacteriana mucho más compleja que hace que la interpretación de sus mecanismos de resistencia también sea más compleja. Entonces, parte de ello radica en la producción de beta-lactamasa, que es lo que nos reúne el día de hoy. Entonces, para empezar, vamos a iniciar entendiendo los mecanismos de resistencia naturales con los que, digamos que vienen estas enterobacterias. En sentido práctico, se propone una clasificación en grupos para poder, basado en estas resistencias naturales, partir en la interpretación de las resistencias adquiridas de estos antibiogramas que comúnmente vemos. Entonces tenemos 4 grupos de resistencias naturales. Entonces el primer grupo está conformado por E. coli, Proteus mirabilis, Salmonella y Shigella. Usualmente este es sensible a todos los betalactámicos. Hay que considerar que E. coli y Shigella tienen una AMC cromosómica, sin embargo, no tiene relevancia clínica y no hace parte de la interpretación del grupo 3 que veremos a continuación. Aquí es muy importante mencionarles que Proteus mirabilis, a pesar de que es del género Proteus, hace parte de este grupo número 1, que, repito nuevamente, es usualmente sensible a todos los betalactámicos. Ahorita que retomemos el grupo 3 de las AMC, veremos por qué les hago mucho hincapié en esta característica. Las del grupo 2, la principal representante de este grupo es Klebsiella, pero también vamos a encontrar otras como son Citrobacter cocceri y Citrobacter amalonaticus. La característica de este grupo número 2 es que producen una penicilinasa de bajo espectro. Esta es la característica fundamental de Klebsiella. Es una penicilinasa que hace parte de la familia SHV1 y confiere resistencia a ampicilina. Entonces, es por eso que ustedes van a ver que todas las Klebsielas del mundo van a ser resistentes a ampicilina. Y de hecho, en el laboratorio nos hacen una regla de supresión, entonces no van a ver nunca una Klebsiella sensible a ampicilina o siquiera reportada en el antibiograma. Y aunque lo sea, aunque haya un error en la identificación del método automatizado y nos muestre una Klebsiella sensible a ampicilina, ustedes ya saben que precisamente es probablemente un error del sistema, más allá de que sea una Klebsiella realmente sensible. Entonces, a partir de allí comienza pues la interpretación. El grupo 3 son los que son famosos AMC, los que llamamos AMC. Esta es una beta-lactamasa cromosómica que confiere resistencia a las penicilinas desde la primera hasta la tercera generación, Astrionam, también hidrolizan inhibidores, pero son sensibles a cefeprime, que precisamente es su tratamiento de elección, y también son sensibles a carbapenémicos. Aquí hay algunas particularidades
que ahorita más adelante hablaremos, pero en términos generales vamos a encontrar Citrobacter freundi. Miren que son diferentes las especies de Citrobacter a las que había mencionado en el grupo 2, que son Coseria malonaticus. Este es freundi. Enterobacter, Providencia, Mortadella morgani, Serratia, Hafnia. Aquí un punto importante es algo que ya había empezado a mencionar antes y son algunas especies de proteus. Entonces, no todos los proteus son del grupo 3, son AMC, ni todos los proteus son del grupo 1. Fíjense ustedes que en el grupo 1 está Proteus mirabilis, que es sensible entonces a todo, pero en el grupo 3 está Proteus vulgaris y Proteus peneri, que además toca hacer aquí una muy grande aclaración, y es que realmente estas especies de proteus no tienen AMC, lo que tienen es una cefoxitinasa, que es precisamente el antibiótico que usamos para la identificación del AMC en el antibiograma. Entonces es por eso que clásicamente habían estado como incluidos en las mnemotecnias de AMC para recordar cuáles son los gérmenes que pertenecen a este grupo, pero realmente su mecanismo de resistencia a cefoxitin es completamente distinto. Y finalmente están los del grupo 4, que son simplemente otros. Aquí vamos a tener, por ejemplo, gérmenes como Yersinia enterocolítica y Serratia ponticola, que tienen un AMC, pues es un tipo de beta-lactamasa que puede ser A o C, que se comporta en términos prácticos como un AMC y se trata como tal. Entonces vamos a empezar con los ejemplos. Quisiera empezar con un ejemplo de salmonela entérica. Nuevamente la recomendación es partir desde qué tipo de muestra es para poder hacer la interpretación más apropiada. Entonces comenzamos con un coprocultivo. El aislamiento es una salmonela entérica y la salmonela entonces es del grupo 1. Esto es útil recordar estos mecanismos de resistencia naturales, porque a partir de eso yo puedo saber qué esperar, ¿sí? Todo lo que sea adicional a lo que naturalmente viene con la bacteria son mecanismos de resistencia adquiridos y probablemente impacta en otras condiciones o en otras decisiones como el tratamiento, el aislamiento que necesita el paciente, en fin. Entonces, salmonelas del grupo 1 que se caracteriza porque son sensibles a todo. Y justamente eso es lo que se muestra en el antibiograma de esta salmonela. A la derecha tenemos un urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia de E. coli. E. coli también es una enterobacteria que hace parte del grupo 1, que yo espero que sea sensible a todo, ¿sí? Es decir, cuando yo veo una coli resistente a cualquier betalactámico es porque adquirió, ¿sí?, un mecanismo de resistencia por beta-lactamasos, probablemente por transmisión horizontal de genes. Entonces, la recomendación en la interpretación del antibiograma de los gram negativos es partir desde el espectro más pequeño, desde la ampicilina, por ejemplo, pasando luego a las penicilinas que tienen inhibidores, y en su orden sería ampicilbactam, amoxiclavulonato y piperacillina tazobactam. Luego pasar a las cefalosporinas de primera, cefalotina, luego cefoxitin, aunque realmente yo les recomiendo volarse un poquito cefoxitin porque es útil para la identificación, más bien la diferenciación entre BLE y AMC, que ahorita lo retomaremos, y pasar a las cefalosporinas de tercera, cefotaxima, ceftazidima, ceftrexona, y finalizar con cefepime y luego los carbapenémicos. Ese es el orden recomendado. Entonces, en este E. coli, como ustedes lo ven, es sensible a todo, así que realmente el ejercicio lo comenzaremos a hacer en los próximos antibiogramas. Quisiera que alguien me ayude a desarrollar el primer ejemplo de un urocultivo con proteus. ¿Quién me ayuda, por favor, de los que están conectados? Todo va a ser guiado, van a hacer realmente lo mismo que yo acabo de hacer con el antibiograma anterior. Anímense. Bueno, buenas tardes. Hola, Hola, Angelita, adelante. Bueno, entonces estamos viendo que, bueno, es una muestra de un urocultivo primero. El germen es identificado, es el Proteus mirabilis,
que hace parte también del grupo 1, sensible a las beta-lactamasas. A los beta-lactámicos, perdón. Y bueno, tiene más de 100.000 unidades formadoras. Entonces, bueno, en este caso se ve que es sensible a... Ay, que no se deja ver. Eh, sí, vemos que es sensible, multisensible. Exacto. Y Muchas gracias. Realmente este es lo que llamamos fenotipo natural, fenotipo salvaje, también lo van a poder encontrar. Es decir, un Proteus sensible o multisensible, como lo acaba de decir Angelita. Angelita, tú nos puedes ayudar en el orden recomendado del análisis de los betalactámicos, ¿lo recuerdas? bueno, primero en este caso veríamos la ampicilina. Sí, sí. Nos vamos a ver la ampicilina. Continuaríamos, bueno, ahí también la ampicilina sulbactam, sensible también. Luego está la piperacilina, tazobactam, está abajo, sí, sensible también. Luego, si no estoy mal, pasaríamos a las cefalosporinas, Te ¿sí? saltaste el amoxiclav que aparece acá Ah, y luego sí, claro, las cefalosporinas de primera, que acá en este caso sería cefalotina. ujú. El cefoxitin dijimos que no, que ya se usaba era para diferenciar los BLE de los SAMC. Exacto. Luego iríamos a la tercera, la cefotaxime. Ujú, ¿Qué otra está por ahí? Ceftriaxona. ujú, Luego seguiríamos con el cefepime. exacto. Y por último, los carbapenémicos. Exactamente. Muy bien, Angelita. Algo que no les había mencionado de los carbapenémicos es que también tienen un orden para evaluar. El ertapenem suele ser más susceptible a la hidrólisis por beta-lactamasas cuando existe la producción de una carbapenema. Entonces ese es el primero que vemos. Y también se puede afectar por otros mecanismos que no dependen de la producción de carbapenemasas y este es también el caso que afecta al imipenem, que es el segundo que vamos a ver. Y finalmente el meropenem es el último carbapenémico y el análisis de los tres nos conduce a al menos especular sobre un mecanismo de resistencia. Listo. ¿Quién me ayuda con el segundo antibiograma? Natalia nos va a ayudar con esto. Bueno, en el segundo antibiograma tenemos una muestra también de un urocultivo. El gen identificado es un Proteus vulgaris. También tenemos más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Y pues como podemos ver ampliamente, también es un fenotipo natural porque es pues sensible a todos, eh, todas las antibióticos. Listo. Aquí hay una particularidad que era lo que les mencionaba sobre las especies de Proteus. El vulgaris clásicamente está incluido en el grupo 3, que es como si tuviera una AMC, y por eso ustedes ven la regla de supresión que hace el mismo laboratorio, y por esa razón no ven ni ampicilina, ni los inhibidores, ni cefalosporinas de primera, ni de tercera, sino directamente cefepime. Ya sabiendo este dato que les acabo de dar en la lectura interpretada del antibiograma, ustedes podrían solicitar al laboratorio un antibiograma extendido para evitar el uso innecesario de antibióticos antiseudomónicos en este aislamiento de un Proteus vulgaris que lo que tiene es una cefoxitinasa. Es decir, yo pudiera usar una cefalosporina de tercera perfectamente o una alternativa no beta-lactámica como un aminoglucósido o trimetropin, por ejemplo. Entonces, listo. Muchas gracias a las que participaron. Vamos a continuar aumentando, digamos, el espectro de estas beta-lactamasas, pasando a la BLEA, IRT y la BLE. Es decir, ya analizamos los mecanismos de resistencia natural. No voy a ahondar
mucho en la parte como de los mecanismos como tal de síntesis de la pared y demás, sino simplemente quería mencionar que precisamente los antibióticos beta-lactámicos que usamos son inhibidores de la síntesis de esta pared, dentro de los cuales una de las unidades de conformación de esta pared es el peptidoglicano y digamos que el encadenamiento de las unidades formadoras de este peptidoglicano es lo que se termina bloqueando y es el mecanismo por el cual el beta-lactámico hace su efecto que termina por causar la muerte de la bacteria. Entonces, las beta-lactamasas lo que hacen precisamente es hidrolizar estos medicamentos beta-lactámicos y un dato curioso es que las beta-lactamasas no es que hayan surgido en respuesta de los antibióticos, de hecho son enzimas que filogenéticamente se ha encontrado que tienen más de 2 millones de años viviendo con las bacterias, simplemente que han comenzado a tener mutaciones que hacen que aumenten como tal el espectro de antibióticos que hidrolizan. Entonces, ese es el problema fundamental en la presión selectiva que se puede inducir con el mal uso de los antibióticos. Entonces, de entre todas las beta-lactamasas hay muchas que varían de acuerdo al espectro antibiótico que me bloquean. Un ejemplo clásico son las TEM, que provienen el nombre de temoneira, y de esas hay cerca de 500 tipos de beta-lactamasas. Lo más común son las que hidrolizan solamente penicilinas, pues un espectro reducido, pero también hay aquellas que se van a comportar como BLE, inclusive como es el ejemplo de la gráfica. Entonces, de acuerdo a precisamente el espectro de antibióticos que me hidrolizan los distintos tipos de beta-lactamasas, yo tengo dos formas de clasificar. Una es esta clasificación que se llama de Ambler, que me permite identificar 4 categorías A, B, C y D. Esto es de acuerdo nuevamente al espectro de antibióticos que me hidrolizan. Entonces, en la clase A son beta-lactamasas de tipo serina y están las penicilinasas más normalitas, de espectro más reducido. Inclusive aquí están algunas que son producidas por gram positivos también. Las que usé del ejemplo en TEM, miren aquí que el rango de colores nos indica el espectro que hidrolizan, y en TEM, como son tantas, son alrededor de 500, hay algunas que tienen un espectro muy poquito, muy estrecho, que es lo que está en verde, pero hay otras que pueden comportarse como BLE. Igual está las de la familia SHV, que las verán en los paneles de sepsis si tienen la oportunidad, y la famosa CTXM, que es la BLE más famosa de todo el mundo. Cuando ustedes ven una BLE o interpretan el antibiograma y creen que la tienen, con un gran porcentaje de probabilidad será precisamente esta beta-lactamasa llamada CTXM, aproximadamente un 80 o un 90%. Y cuando tengan la oportunidad también de ver pacientes bacterémicos a los que se hace un panel de sepsis, el panel de sepsis que tenemos disponible acá en el hospital es capaz de identificar esta beta-lactamasa. Las otras que ven en rojo hacen parte de la familia de carbapenemasas, dentro de las cuales la más relevante quizás o la que más se escucha es la KPC, pero todas estas hacen parte de la clase A de Ambler. En la clase B tenemos las metalo-beta-lactamasas, eso al final lo hablaremos. En la clase C están las famosas ANC, que ya más o menos hemos tocado el tema. Y en la D tenemos las de la familia OXA, que como lo ven ustedes aquí en los colorcitos, también pueden ser muy amables y ser hidrolizar solamente antibióticos de un espectro reducido, pero también ser carbapenemasas, y son las que caracterizan a Acinetobacter, por ejemplo. Y tenemos esta otra clasificación también de las beta-lactamasas, pero es una clasificación funcional que es un poquito más difícil de aprenderse, pero tiene que ver con el espectro también. A mí me parece mucho más práctica la otra y por eso es la que más usamos. Acá en esta tablita está como el resumen de las principales que les he hablado, de las más frecuentes, las TEM, las SHV. Recuerden ustedes que esta SHV tipo 1 es la que caracteriza o con la que viene la Klebsiella pneumoniae,
y es la que explica su resistencia natural a ampicilina. Y ya van a comenzar a ver entre la blea y las BLE, que son por ejemplo estas ZXM que también les acabo de mencionar, esta beta-lactamasa que se llama IRT, que no es más que una TEM, ¿sí? De la familia esta súper grande que les he mencionado, pero que confiere resistencia a inhibidores, ¿sí? Por eso se llama IRT. Entonces, listo, pasemos a la parte práctica para poder entender como todas las cosas. Entonces, nuevamente, tenemos una muestra de hemocultivos con Klebsiella pneumoniae en el aislamiento. Ya sabemos que Klebsiella hace parte del grupo 2, cuya característica es que viene con una penicilinasa, y es por eso que acá en el antibiograma está la regla de supresión y no nos muestran ampicilina. Entonces, comenzamos acá en caso de Klebsiella con los inhibidores. Entonces, partimos ampicsulbactam de primero, es sensible, amoxiclav de segundo, sensible, piptazo sensible, pasamos a la cefalosporina de primera, sensible, cefalosporina de tercera, sensible, ceftazidima, ceftriaxona, sensible, y luego pasamos a la cefalosporina de cuarta, que también lo es, y los carbapenémicos en su orden, ertapenem, imipenem y meropenem. Es decir, esta Klebsiella es de fenotipo natural, es decir, solamente resistente a ampicilina, ¿sí? Que es con lo que ella viene. En la parte derecha de la diapositiva ven ustedes un aislamiento en líquido peritoneal de E. coli. La E. coli hace parte del grupo número 1, en donde yo espero que sea sensible a todo. O sea, todo lo que yo vea resistente en esta E. coli lo adquirió quizás por vecinos, por una Klebsiella vecina. ¿Listo? Entonces, ¿con cuál antibiótico voy a empezar? A diferencia de Klebsiella, con ella empiezo con ampicilina, que en este caso es resistente. Si yo parara aquí, ¿qué puedo decir de este coli? Que al menos me está produciendo una penicilina. Luego paso a ver los inhibidores en su orden. Sulbactam primero, miren ustedes que ya la MIC es interpretada como intermedia, ya aumentó. Pero me paso a clavulonato y es sensible. Y tazobactam también es sensible. Y miren ustedes, la cefalosporina de primera también es sensible. Esta es la característica de una IRT. Es decir, nuevamente me hidroliza la ampicilina y podría tomar de manera progresiva los inhibidores. El más sensible a la hidrólisis es sulbactam, y por eso es que este aquí nos muestra una elevación de su concentración inhibitoria mínima, pero me respeta a los demás. Y me respeta también la cefalosporina de primera, es decir, esa es una IRT. Para confirmar, miro todos los demás en el orden sugerido, que es todo sensible, así que esta E. coli es una E. coli con producción de beta-lactamasa tipo IRT. Si tienen alguna duda, me van avisando y yo les voy aclarando de inmediato. ¿Hay algún voluntario que quiera desarrollar alguno de los antibiogramas que está allí para hacer el ejercicio? Jennifer nos va a ayudar con la interpretación de uno de estos antibiogramas, el que tú quieras, Jennifer. Hágale. Primero, que es un urocultivo, una Escherichia coli con más de 10 unidades formadoras de colonia. Dice que es intermitente para la ampicilina. Comenzamos con ampicilina primero. Entonces, E. coli, grupo número 1, todas las resistencias que vea son adquiridas. Entonces pensamos con ampi. Ampi resistente. Resistente, o sea que no es un fenotipo natural. Exactamente, no es un fenotipo natural. Es por lo menos una penicilinasa. ¿Con cuál sigues? Ampicsulfa, Ujú. intermitente. Intermedio. ¿Con cuál sigues? Amicacina, Amoxiclav. amoxiclavulánico, y dice que es sensible. No, sí, Ujú. 8/4. Piptazo, y es sensible. Ujú. Una cefalotina de 16, resistente. Exactamente. Miren que aquí es una pequeña cascarita.
porque con la elevación de la MIC para ampisulbactam, yo diría es una IRT, pero al pasar a la cefalotina y encontrarla con una MIC mayor de 16, es decir, resistente, ya ahí no puedo asegurar que sea solamente IRT, sino que debe tener una blea, ¿sí? Aquí ya los inhibidores no son una opción y ni siquiera la cefalotina es una opción. Entonces, es una blea. Para confirmar, sigo con las siguientes generaciones de cefalosporina. ¿Con cuál sigue, Jenny? Ceftacidina, que es de tercera. Que es sensible, ¿no? Sensible. Cefotaxima, Ajá. sensible. O sea, no es ble, no es ble, no es AMC porque es sensible, es una blea. Perfecto. El otro mensaje que es importante recordar es que sabiendo que es un urocultivo, no me tengo que concentrar en los betalactámicos solamente para mirar una opción terapéutica. Entonces, ya ustedes mirarán si trimetropin, si aminoglucósidos son opciones en este caso. Muchas gracias, Jenny. Pasamos a AMC. Aquí para AMC no me voy a detener en los mecanismos moleculares de la producción de esta enzima ni de la regulación, sino que quiero que se lleven el mensaje que esta enzima AMC está en el cromosoma de algunas de estas enterobacterias que vimos, especialmente las del grupo 3 que les mencioné en la diapositiva, en la primera diapositiva, y esas que tienen en su cromosoma esta beta-lactamasa podrían mostrarme inmediatamente que tienen esta enzima y que me hidrolizan todo, o que pueden, digamos que en el antibiograma, mostrarse falsamente sensibles y esperar a que yo les ponga el antibiótico y eso desreprimir la expresión de esa enzima, y entonces el antibiótico es inefectivo y ya en el antibiograma va a migrar a resistente. Eso es lo que yo llamo una AMC inducida. También hay otros gram negativos que no tienen esa AMC en su cromosoma, sino que la adquieren vía plásmidos. Y en ese caso, adquieren la enzima y siempre está desreprimida, ¿sí? Siempre la están mostrando. Es decir, el problema de esta AMC está en aquellas enterobacterias que teniéndolas en su cromosoma no nos muestran que son resistentes. Entonces nos hace tener que conocer cuáles son los antibióticos que se comportan como inductores de la expresión de la enzima, cuáles son los gram negativos que tienen mayor riesgo de expresión de esta enzima cuando se encuentran con algunos de estos antibióticos, y eso cómo impacta en la selección de mi tratamiento. Entonces, empezamos con los inductores. Hay inductores potentes e inductores débiles. Entre los inductores potentes tenemos todas las aminopenicilinas, hasta las cefalosporinas de segunda, y miren ustedes que está aquí un carbapenémico, un imipenem. Este es el único de la lista que no solamente es un inductor potente, sino que también es resistente a la hidrólisis por esta enzima. Por otro lado, tenemos los inductores débiles, como piptazo, astreonam, ceftriaxona, pero tenemos cefepime, que no solamente es un inductor más débil de la expresión de la enzima, sino que también es resistente a la hidrólisis. De hecho, es el tratamiento de elección cuando tenemos este tipo de aislamientos, especialmente en sangre. Seguro ustedes conocerán los acrónimos que se han inventado a lo largo del tiempo para intentar recordar cuáles son las bacterias que pertenecen al grupo 3 de los AMCES. Estos acrónimos, si bien han sido útiles, son imprecisos, teniendo en cuenta algunas características que vamos a mencionar a continuación. Este es el acrónimo. Miren ustedes que aquí tienen incluidos gérmenes como el Acinetobacter, que sí, claro, tiene un ANSE, pero la interpretación de su antibiograma es totalmente distinto. Es el mismo caso de Pseudomonas, que claro, tiene un ANSE, pero la interpretación es distinta, sus mecanismos de resistencia son completamente más complejos de lo que hemos hablado hasta ahora. Miren aquí que incluye la P de Proteus, pero ya hablamos que hay diferentes tipos de Proteus, diferentes especies. En el caso de Proteus mirabilis es del grupo 1, que ni siquiera tiene que ver con AMC, y los otros dos Proteus mirabilis y vulgaris, Peneri y vulgaris,
tienen es una cefoxitinasa, así que de hecho no deberían ni siquiera estar en esta P de Proteus. Y en los demás hay diferentes riesgos de inducción de la ANSE cromosómica y que eso impacta también en el pronóstico del paciente, en la elección de su antibiótico. Así que estos son acrónimos muy famosos, pero cada vez más imprecisos, ¿sí? Esto es lo que mencionaba hace un momento. Hay un nuevo acrónimo, que es lo que se recomienda ahorita, digamos que para tener en mente el riesgo de inducción de la expresión de esta ANSE en estos gérmenes en particular, que es el acrónimo HEC-YES. Entonces aquí tenemos Hafnial Bay, que todavía no he visto el primer caso, pero bueno, Enterobacter cloace, que sí es muy frecuente, Citrobacter freundi, Klebsiella aerógenes y Yersinia enterocolítica. Quiero que recuerden de estos 5, los 3 de acá del medio, Enterobacter cloace, Citrobacter freundi y Klebsiella aerógenes. ¿Por qué? Porque estos son los que tienen mayor riesgo alto o moderado, de producir una ANSE significativamente o clínicamente significativa, ¿sí? Entonces hay que tener en mente estos 3 que los diferencia de los demás. O sea, siempre que ustedes tengan una infección, especialmente una infección de alto inóculo, por ejemplo, una meningitis, una bacteremia por alguno de estos gérmenes y por cualquier razón haya empezado un empírico, por ejemplo, con ceftriaxona y encuentre esto y me dice, no, ceftriaxona sensible es un enterobacter, dúdelo. ¿Por qué? Porque la exposición a la ceftriaxona que he escogido como empírico puede ser suficiente para la inducción de la expresión del ANSE y que el tratamiento falle. Entonces tenemos el ejemplo de este enterobacter, que es Aeglonema cultivo. Miren acá que está la regla de supresión, como es un enterobacter del grupo 3, entonces no nos muestra ni ampicilina, ni las cefalosporinas de primera, ni los inhibidores, ni nada, sino que comienza con cefepime. Acá el cefepime está con una MIC elevada, tiene más de 16. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una AMC, pero que es posible que esta AMC esté hiperproducida, ¿sí? Que por eso haya una elevación de la concentración inhibitoria mínima. ¿Cómo sé qué es eso? Y es que no es una producción de carbapenemasas, pues me paso a evaluar los carbapenémicos, que en su orden está ertapenem, que aparece acá sensible, imipenem sensible y merosensible. Es decir, probablemente si es una AMC hiperproducida. Como ustedes ya saben, tenemos la disponibilidad de los paneles moleculares de sepsis, entonces en este caso de este aislamiento de este enterobacter en el paciente, este es el resultado del panel de sepsis, efectivamente, nos identificó Enterobacter cloace complex, y miren ustedes los genes de resistencia, CTX-gene, que les dije que esta es la principal y más frecuente BLE que tenemos en el mundo, más de 80-90%. Este Enterobacter tiene una BLE. ¿Sí? Acá tenemos otros ejemplos, no sé si alguien quiere participar de los que están conectados. Mm. Jesús, ¿estás por ahí? Estoy manejando. Ok, está bien perdonado. Doctora Luisa. Bueno, ante la masiva participación, vamos a continuar por cuestiones de tiempo. Les quiero mostrar este antibiograma, o vamos a tomarlo de ejemplo. Esta es una Serratia marcescens en hemocultivo. Serratia también es del grupo AMC. Y miren que como en el ejemplo anterior del Enterobacter, nuevamente recuerden la regla de supresión.
cefepime sería el primero para ver, nos muestra una MIC elevada y lo hace resistente con carbapenémicos sensibles, ertapenem y meropenem. Y vamos a finalizar esta parte con la resistencia a carbapenémicos. Entonces, la definición como tal de una enterobacteria resistente a carbapenémicos es efectivamente, como dice su nombre, la resistencia al menos uno de los carbapenémicos, sea por mecanismos que dependan de la producción de una enzima que los hidrolice o por otro tipo de mecanismos. Hay que considerar que hay algunos gérmenes que son intrínsecamente resistentes a imipenem. Es el caso de Proteus, Morganella y Providencia, que normalmente, o sea, naturalmente son resistentes a imipenem y estos no cuentan como en la definición de una enterobacteria resistente a carbapenémicos, ¿sí? Entonces volvemos a esta tablita o a esta figura de la clasificación de las beta-lactamasas de Ambler, simplemente para recordarles que en la clase A, que es una clase de enzimas serinproteasas, tenemos las que están acá en rojo, que hacen parte de las carbapenemasas, la más frecuente de ellas es la KPC. En la clase B tenemos las metalo-beta-lactamasas. No hay, digamos que beta-lactamasas de un espectro más reducido en esta clase, así que es más fácil, digamos que en la mnemotecnia recordar, clase B, metalo-beta-lactamasas, son siempre carbapenemasas, y dentro de estas digamos que se relacionan mucho más a pseudomonas, aunque ahorita vemos mucha más coproducción que antes, ¿sí? No solamente se encuentran en pseudomonas. En la clase C, que no hay carbapenemasas, tenemos solamente la AMC, y en la D tenemos las clases OXA, que cuando ya hidrolizan carbapenémicos, son estas, por ejemplo, OXA 48 y OXA 23, que clásicamente son descritas en Acinetobacter, aunque nuevamente hay coproducciones y se pueden presentar en otro tipo de gérmenes. Entonces, estas carbapenemasas, las de la clase A, esto es también un resumen, clase A, la KPC es la más frecuente, son las de tipo serina, junto con la clase D, que también son serinproteasas. Aquí, como les decía, predominan en Acinetobacter y tienen la característica de que no todas las OXA tienen el mismo espectro, algunas serán con un espectro reducido, que son los que están en verde, y las carbapenemasas como tal, que el ejemplo clásico son la OXA 48 y la OXA 23. Y las metalo-beta-lactamasas, que se caracterizan porque en su sitio activo tienen dos átomos de zinc, y por eso se llaman metalo-beta-lactamasas, y tenemos toda la lista que vemos a continuación, la mayoría descritas en pseudomonas, como les decía. Esta es una tablita, digamos que de resumen, que junta los dos tipos de clasificaciones, la funcional de Buss-Jacobi y la de Ambler, que les acabo de hacer el resumen. Entonces, este es un ejemplo de la vida real de nuestros pacientes de la unidad. Este es un Proteus aislado en urocultivo, más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Proteus mirabilis hace parte del grupo 1, así que teóricamente Proteus mirabilis es sensible a todo, pero miren todas las R que hay. Entonces, para mantener el orden, ampicilina resistente, ampisulbactam resistente, amoxiclav resistente, piptazo resistente. Pasamos a las cefalosporinas de primera resistente cefalotina, las cefalosporinas de tercera resistentes también, cefalosporinas de cuarta resistentes. En cefoxitina nos habíamos volado eso para identificar cuáles son las BLE de las AMC. Cefoxitin se usa precisamente para ese, o bueno, con ese fin. Si son resistentes a cefoxitina, nos apunta mucho más a que es una AMC, y si es sensible a una BLE. Generalmente la BLE nos hidroliza más el cefepime, así que vamos a tener en una BLE sensible a cefoxitin con cefepime resistente, o lo contrario sería una AMC resistente a cefoxitin con sensible a cefepime, y cefepime precisamente es el tratamiento de elección. Y acá en el ejemplo nos pasamos a carbapenémicos, miren, una mica elevada a ertapenem, meropenem también mayor de 8, es decir, con una alta probabilidad, esto es
un productor de carbapenemasas, o al menos un Proteus resistente a carbapenémicos, que es lo que nos dice la definición del CDC. Al hacerle la prueba de inmunocromatografía de carbapenemasas a esta cepa de Proteus, esto es una prueba rápida, tal cual como las que se hacen para dengue, por ejemplo, una inmunocromatografía, solamente que aquí se testean 5 carbapenemasas que son de las más frecuentes: KPC, OXA, BIN, IMP y NDM. Estas 3 últimas son metalo-beta-lactamasas, OXA, que son de la clase D, y la más frecuente de la clase A, que es la KPC. Miren ustedes que aquí el resultado de este Proteus es que produce esta carbapenemasa llamada NDM, es de la clase B, es una metalo-beta-lactamasa. Y este es otro ejemplo de una serratia que nuevamente hemocultivo, es un microorganismo de clase, perdón, del grupo 3. Sin embargo, la regla de supresión, miramos resistencia a cefepime, verificamos resistencia a carbapenémicos y está presente, resistente a ertapenem, a meropenem. Le hicimos una prueba también rápida de monocromatografía y nos detectó una KPC, que es una carbapenemasa de clase A. Aquí tenemos otros ejemplos. En este caso de acá, de esta Klebsiella, lo que encontramos también con una prueba rápida de monocromatografía es una metalo-beta-lactamasa, que es una BIN. Y ya para finalizar, estos son los que un profesor llamaba los 4 jinetes del apocalipsis. No son enterobacterias, son gram negativos no fermentadores y son Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia y Acinetobacter baumannii. Esto, como les decía antes en lo de los acrónimos del AMC, son la interpretación de su antiviroma es completamente distinta y la aproximación terapéutica también lo es. Entonces, es por esa razón que no se deben como interpretar de la misma manera que hemos hecho hasta ahorita con los demás gram negativos, sino que implica algunos otros mecanismos de resistencia y entender cómo funcionan. En Pseudomonas tienen un montón. Pseudomonas es muy compleja su pared y la producción de sus beta-lactamasas, pero en términos generales tiene una MC cromosómica y en alternativas terapéuticas como antipseudomónicos tenemos cefepime, tenemos criptazo, pero pues nuevamente va a depender del perfil que obtengamos como tal en el antibiograma. Burkholderia y Stenotrophomonas se manejan de manera diferencial. Miren que su antibiograma es supremamente corto. Acá tenemos como primera alternativa de tratamiento trimetoprim, y dicho sea de paso, también producen AMCs, también tienen otros tipos de beta-lactamasas. Lo mismo sucede con Acinetobacter, en donde la elección de tratamiento especialmente recomendado en Acinetobacter resistente a carbapenémicos es el Sulbactam, que en nuestro caso tenemos disponible la presentación conjugada, digamos, de ampicilina Sulbactam. Esto es así porque Acinetobacter tiene una PDP que particularmente es inhibida por el Sulbactam, entonces siempre debe hacer parte del tratamiento de las infecciones por este germen, pero también hay otras opciones terapéuticas que se van a tener que tener en mente de acuerdo al perfil, al foco infeccioso, y en fin. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran resolver. Este ya creo que es el último, sí, una Acinetobacter que les quería mostrar. Miren cómo les decía que la principal alternativa terapéutica en infecciones por Acinetobacter es el Sulbactam, pero justamente en este caso es resistente a Sulbactam y vamos a mirar los carbapenémicos, que sería la otra alternativa, especialmente en hemocultivos, y tenemos imipenem resistente, meropenem resistente, y se le hizo el panel de sepsis, el cual tiene los genes de resistencia, y miren acá, es una Acinetobacter con una coproducción además, de una OXA48, muy clásica de acineto, y una NDN, que es una metalo-beta-lactamasa. Ahí el tratamiento es completamente distinto. Y bueno, si no tienen ningún otro comentario, pregunta, duda,
los invito a consultar los algoritmos y las infografías de tratamiento que están acá en el QR. Acá también está colgado una infografía sobre beta-lactamasas que está resumida toda esta charla, y pronto van a encontrar también el video de estos minutos que hemos compartido juntos hoy. Gracias por haberse conectado. Hasta luego.